deseo de hacer cosas nuevas. Algo fundamental es subordinar lo que quiero ahora. Los seres humanos queremos tener resultados de la noche a la mañana. Cuando empezamos una empresa, normalmente quisiéramos que los resultados fueran inmediatos, que fuera como la lámpara de Aladino. Solamente es desearlo, ¡pam!, aparece. 10.000 millones de pesos en venta. Pero para eso se requiere una muy buena planificación y estrategias adecuadas al proceso. Ese va a ser uno de los temas del día de hoy. Esto ya lo hemos visto. La vocación. Y estábamos viendo los 7 hábitos. El primero es sea proactivo. El segundo, hablábamos que es empezar con un fin en su mente, ¿cierto? Las personas que han sido reconocidas a nivel mundial por tener logros extraordinarios, se han reconocido porque primero tienen en su mente fijo un propósito, una meta, un objetivo para el cual trabajar permanentemente, buscando acciones coherentes, congruentes y muy bien enfocadas. En empezar con un fin en la mente, muchas personas pueden llegar a tener limitaciones o pueden tener problemas en su vida profesional, pero en algún momento se sobreponen a eso y se dan cuenta que ellos, si enfocan bien su energía, pueden lograr buenas cosas. Uno de los ejemplos se llama Greg McFarland. Entonces, en una película se ve a Greg McFarland. Él tenía una limitación, pero tenía el espíritu de superación y el deseo ardiente de lograr grandes resultados en su vida. Cuando a él empiezan a presentarlo, lo presenta un video y lo presentan practicando natación. Después lo representan o lo muestran en el video practicando atletismo, practicando ciclismo, practicando paracaidismo, parapente, parapente. Y más adelante le dicen, el día de hoy el señor Greg McFarland nos está visitando y va a dar unas palabras al auditorio. Cuando llegue y sale el señor Greg McFarland, él sale en esta posición, con un bastón de ciego. Pero ha sido una de las primeras personas que, a pesar de su limitación, se ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, a pesar de ser invidente. ¿Y por qué se la ganó? Porque él tenía un propósito. Desde pequeñito, él quiso llegar a ser algo destacado y le gustaban mucho los deportes. Y empezó a estudiar, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la estrategia. Y empezó a estudiar en qué podría él ser bueno y qué estrategia sería la adecuada para lograr que realmente lo que él se ha propuesto lo logre en algún momento de su vida. Y él se dio cuenta que solamente había un deporte en los Juegos Olímpicos en el cual él podía ser altamente competitivo. ¿Qué deporte creen ustedes que era ese? Tiro al blanco. O de pronto con un direccionador y un sensor especial, si uno pudiera pensar. La caminata. Dicen que no hay cosas imposibles, sino son limitaciones mentales, ¿cierto? Porque uno diría un invidente, ¿cómo va a pretender jugar al tiro al arco? Pero si él tuviese unos sensores, que es la última tecnología, colocarle sensores en el cerebro a las personas, para que empiecen a redireccionar, y tuviera como el sensor de los murciélagos, que tiran en el blanco, y el blanco tuviera algo especial que atrayera el sonido, podría ser. Pero bueno, en este caso, ¿cuál deporte creen ustedes que fue el que practicó Greg McFarland? ¿Pesas? Natación. Bueno, podría ser, pero no fue especialmente. ¿Natación? Pero la natación podría empezar la persona, y si no va en línea recta, se puede perder y puede llegar a perder tiempo valioso, ¿cierto? Claro. Pero... Lo podría redireccionar. Pero bueno, él hizo estudios minuciosos de cada deporte y se dio cuenta que la mayoría tenían limitaciones y no le iban a permitir la máxima efectividad de sus destrezas físicas y mentales. En su estudio se dio cuenta que existía la lucha grecorromana, ¿sí?, que es de contacto físico. Inmediatamente empezó a practicar
y empezó a agudizar sus sentidos de modo tal que llegó a la competencia olímpica y se ganó la medalla de oro. No cualquier medalla, la medalla de oro. ¿Ustedes saben cuántos deportistas en el mundo están practicando con el deseo de lograr una medalla en el mundo? Colombia, ¿cuántas medallas de oro tenemos? Una. ¿Quién dijo cero? Ya no me acuerdo. Se les olvidó. No, también tenemos, ya tenemos una. Ya tenemos la primera. Una. Urrutia, que después fue senador, pero lo podemos hacer. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas hay en el mundo con el propósito de ganarse la medalla de oro? Es lo mismo en el mundo comercial. ¿Cuántas personas están dispuestas a trabajar duro con un enfoque claro en busca de ganarse lo que nosotros podemos ganar con nuestros clientes? Es lo mismo. El mundo comercial, el mundo de las ventas, es como una competición olímpica. Si los asesores están debidamente entrenados, si están con una mentalidad ganadora y un enfoque claro de lo que van a hacer y una estructura del direccionamiento estratégico de la compañía, lo más probable es que van a tener muchos mejores resultados. Entonces, el segundo hábito es empiece con un fin en su mente. Pero también debemos tener en cuenta que ya tenemos una meta. De ahí en adelante debemos ¿qué? Empezar a colocar prioridades, ¿cierto? Si nosotros queremos alcanzar una gran montaña, ir a Monserrate, se puede decir, estoy aquí, y llego cada vez la vez. No. Hay que empezar un proceso, ¿cierto? Permanente. Si la persona se cansa, tiene dos opciones. O me devuelvo, o sigo, ¿cierto? O si su propósito es claro, o descansa, para poder prolongar el trayecto. Que no se mate tanto. Tenemos tres opciones. Una de ellas es detenernos en el camino, descansar, con el propósito de continuar, ¿cierto? Y así pasa en las empresas. En las empresas muchas veces, algunos de ustedes en su empresa han tenido problemas, crisis económica, problemas con los empleados, de vez en cuando, ¿cierto? Y la diversidad de caracteres en un equipo siempre genera choques. De los falleces, los de la parentela, ahora Claro, sí. Con los seres más queridos. es mucho más complejo. con los hermanos que todos fueron criados. Con hermanos. Pero cuando nosotros estamos creando una estrategia comercial, vamos a hablar de aquí en adelante de estrategias y campañas. ¿Por qué estrategias y campañas? Porque las estrategias y campañas tienen un tiempo límite. Es una Bueno, sí, o sea, digamos que uno es una persona profesional y que de X momento se quedó sin trabajo, ¿cierto? Y de que de X momento se preparó, hizo un curso y todo, y montó una empresa, y con todo, porque no fue que se hizo estudio de mercadeo, todo asesorado por, digamos, la cooperativa que hacen. Por el Banco Interamericano de Desarrollo. No, o sea, Corona, la Fundación Corona, y por eso, y le dieron, se ganó por el proyecto y todo, dan semilla, 2 millones para pero entonces yo lo que me preguntaba, ¿sabes? Uno se debe meter en lo que no conoce o en lo que, o sea, si yo, En lo que conoce. porque en ese momento la expectativa era crear una empresa muy grande, Sí. formar, digamos, y la persona tenía expectativas altruistas, ¿no? De ayudar a mucha gente, a madres, cabezas de hogar, y no, definitivamente eso ya salía a vender y todo eso propuesto y eso ya tocó acabar de vender. Esa es la pregunta del $1.000.000. O sea, que Porque- uno sigue con su carrera que estudió. Claro. Bueno, hay muchas posibilidades. Una persona puede tener estudios, puede tener experiencias y puede tener las ganas de hacer las cosas. ¿Será suficiente? Para hacer una empresa y para que las cosas funcionen. ¿Cuál es el con qué? ¿El con qué? ¿El con qué? ¿El con qué? Pero en el caso que nos comenta, ¿el nombre cuál es? Aleida. Aleida. En el caso que nos comenta Aleida, es un caso real. Él tiene 2 millones de pesos para iniciar una empresa. Puede ser poquito, pero es suficiente si uno tiene un propósito claro y se hace un estudio de mercado. Se hizo el estudio de mercado. Se empezó la acción y no empezó a funcionar. ¿Qué hace la persona? En ese momento puede decir, esto no es lo que quiero, ¿cierto?
Eso no es lo que quiero, voy a redireccionar mi empresa. La otra opción, ¿cuál es? Hice el estudio de mercados, dediqué tiempo, dediqué esfuerzo, estoy convencido que esta es una empresa que tiene proyección, redireccionemos las estrategias. Un caso real, Jonathan Benavides, que fue considerado el empresario más joven de Colombia. A la edad de 16 años creó el concepto de la rocola. No sé si ustedes lo han visto, en los bares, en las tabernas, de la rocola. Él empezó, no le gustaba mucho estudiar, pero le gustaba divertirse y escuchar música. Y empezó a crear y a enlazar conceptos. Y se dio cuenta que ese concepto de la rocola era un concepto muy bueno. Lo propuso al Fondo Emprender del SENA y se ganó el premio, 80 millones de pesos. Con una muy buena proyección, y le pasó lo mismo. Él había hecho un estudio de mercado y era factible, era viable, y se podía llegar a implementar y iba a hacer un gran éxito. Pero él no contó con algo muy sencillo que muchas veces los empresarios no tenemos en cuenta. Que la competencia está atenta a mejorar lo que nosotros tenemos o a superarlo. Cuando Jonathan recibió los 80 millones, él tenía que en el primer año empezar a tener unos resultados para que le dieran los 80 millones y ya fueran de él. Y él empezó con mucho entusiasmo los primeros 4 meses y le fue bien. No tan bien como él esperaba, pero le fue bien. De ahí en adelante empezó un proceso de decaimiento. ¿Por qué? Porque competencia. Cualquiera hacía una rocola, ¿cierto? Y valía 2, 3 millones de pesos. Y el concepto que él había creado era para 5 millones de pesos. Entonces él se detuvo, no siguió subiendo. A los 6 meses se replanteó la estrategia. Dijo, ¿qué puedo hacer? Tengo que buscar un concepto diferente. Y no puedo meterme de frente con la competencia porque pierdo tiempo, esfuerzo y puedo llegar a terminar todo el dinero que tengo. Y en ese momento se le vino a la mente crear centros de diversión. Y esos centros de diversión es exactamente una rocola. Pero una rocola con más aditamentos, con un sonido mucho más amplio y con videos especiales. No los videos que le colocan las rocolas que va pasando y de... Exactamente. Si era un concepto mucho más claro y para empresas de mucho más nivel. Y lo primero que él hizo fue empezar a proponerla en grandes empresas. Y una de ellas fue Bavaria. En cierta ocasión, Jonathan lo llamó el vicepresidente del producto de Bavaria. Le dijo, ¿qué usted tiene, muchacho? Venga. Y le mostró. Y quedó sorprendido. Y él iba con una idea. Cuando él llegó allá, después de Jonathan y crea un nuevo concepto, va a una empresa, ¿cuántos productos pensaría vender? Uno al menos, ¿verdad? Que me compre el primero y de ahí en adelante, uy, me lo compro Bavaria, ya es un nombre. Pero entonces el vicepresidente del producto de Bavaria le dijo, este es un concepto excelente y lo vamos a generar para eventos de alto nivel. Pero, ¿tú tienes qué capacidad de producción tienes? Digo, no, por ahí 100 máquinas al mes. Digo, no, nosotros necesitamos algo más. ¿Te vamos a comprar 200? ¿Podrías hacerla? ¿Cómo se quedaría lo más? Pero él tenía las ganas y se propuso la meta de hacer las 200. Y lo hizo. Fue un contrato grande. ¿A qué viene esto con relación a preguntarle? Uno puede tener el estudio, la experiencia, las ganas y un proyecto viable y que uno cree que es el mejor negocio del mundo. Pero cuando uno sale... La experiencia en parte laboral debe ser empleado, no experiencia en esa área comercial. Pero ya pues se sale y dijo, no, ¿qué hago? Pues me dieron un dinero, un salario. Estudió y todo eso. Entonces eso han preguntado, ¿de qué hago ahí? Porque ya dijo, no, es muy difícil eso mismo. Exactamente, por eso están las dos opciones. Si yo soy empleado y me dan la posibilidad de crear una empresa y doy 2 millones de pesos, pues uno tiene la posibilidad de decir, no, yo no tengo que ganar mi empleo, me sigo ganando un buen dinero, o me arriesgo, o fracaso, o tengo éxito. ¿Cierto? Pero Raúl, ¿qué es el que está que se habla? Señor, dígame. O sea, no sé, lo presidente, de pronto, ante esa alternativa, pienso que no tiene que hacer un análisis normal.
cuando se llenan las oportunidades de momento uno tiene que hacer un alto en el camino para pararse y empezar a mirar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y en lo que está en ese momento débil, o sea, empezar a fortalecerlo, mirando hacia el interno y hacia el exterior también, competencia y yo mismo como estoy. Y entonces empiezo a fortalecer las cosas. Cuando yo veo que ya soy competitivo conmigo mismo y la competencia pues la subo. Ahí va a influir lo que es el dinero, la experiencia, las debilidades que ha fortalecido y eso digamos hace que redunde digamos en un éxito total en lo que va a plasmar y a desarrollar. En cualquier de pronto, pues, en cualquier proyecto, en el mismo proyecto de vida uno así a nivel personal. La planeación estratégica es fundamental en cualquier proyecto. Conocerse primero a uno mismo, conocer el interior de su empresa, cuáles son las oportunidades que se presentan afuera. La planeación estratégica, permítanme, ya les doy la palabra a ustedes. La fórmula TOFA, eso tiene que ver con estrategia. Las debilidades y las fortalezas que es a nivel interno de la persona o de la empresa. ¿Sí? Y las oportunidades y las amenazas que se vienen como factores externos de la compañía o de uno como persona. Si se va a hacer la planeación estratégica a nivel personal, pues determinar a nivel personal cuáles son mis debilidades, que no me gusta madrugar mucho, que nunca cumplo las citas, mi fortaleza, que soy muy creativo, que logro llegar fácilmente a las personas, son fortalezas. Oportunidades, en este momento el producto que yo quiero vender realmente tiene viabilidad, será aceptado, será reconocido, qué tan asequible va a ser el mercado para llegar con mi producto a un nicho específico de mercado. Y las amenazas, la competencia que está haciendo, ¿cierto? De pronto en el caso de ella, la competencia pudo haber arrasado antes, ¿sí? Pudo haber sido un factor. Hay muchos factores, pero si uno no tiene en cuenta que la competencia está ahí pendiente, buscando la forma de adelantarse, pues siempre. Normalmente los seres humanos en estrategia lo que hacemos es suposiciones. Y sobre todo en el mundo comercial. Dicen que cuando es un gerente contable, él tiene que estar en el día a día, él tiene que saber los números. Si el presidente de la compañía le dice, venga, gerente contable o financiero, ¿cuánto tenemos en este momento en plata en efectivo? El gerente financiero no va a decirle, espera y mañana le digo. Tiene que saber exactamente las cuentas del día. Pero un gerente comercial es diferente. Es una persona que está actuando, pero al mismo tiempo está proyectando mucho más allá. Es una persona que casi que vive en el futuro. Un gerente comercial tiene que estar estudiando tendencias. ¿Qué va a pasar con mi negocio en los próximos 5 años? ¿Qué va a pasar con mi negocio en el próximo año? ¿Cómo está mi competencia? ¿Qué está haciendo mi competencia diferente y que me puede llegar a afectar en el futuro? ¿Sí? Más adelante, cuando hagamos presupuestos de ventas, vamos a darnos cuenta de varios de estos aspectos. En cierta ocasión, una historia que me acordé de suposiciones. En un colegio habían 3 muchachos. Uno era muy pobre, el otro era medianamente pobre y el otro era rico. Y la profesora les colocó una tarea. Les dijo, para mañana cada uno de ustedes me trae una palabra con la palabra supongo. Al día siguiente llegó el que tenía mucha plata y le dijo, profesora, ya lo tengo. Ayer mi papá me trajo en el Mercedes-Benz. Supongo que el BMW tenía que placa. El de mediana plata llegó y le dijo, profesora, ya lo tengo. Ayer mi mamá me dio pollo. Supongo que hoy en el almuerzo voy a comer carne. Uy, excelente. Ponte 10. Y el más pobre de ellos le dijo, profesora, esta mañana mi abuelita iba con el periódico. Supongo que iba para el baño porque ya no sabe. Hay que mirar qué es bueno, esta es la estrategia, ya vamos a ver más adelante. Profe, de acuerdo a lo que decía la señora, de que si uno quiere meterse con negocios que no conozca o encuentra un campo de acción, yo digo que si uno es astuto sí puede.
Conozco un señor que lo liquidaron del banco y él no sabía nada de confección. ¿Y qué hizo? Compró las máquinas, hizo una convocatoria para operarias, escogió las mejores, se aplica un distribuidor grande en el madrugón. Y él no sabía nada, no sabe, bueno, pero no sabía nada de confección. Mi pregunta era que generalmente siempre le dicen a uno venga a enloquecer. Claro. Es lo que le venden a Pero uno. ¿con qué? Y lo mantenía como para ir. ¿Cómo escoger las mejores si no conoce el tema? ¿Cómo escoge uno el mejor si no sabe? Es lo que estamos haciendo aquí. Aquí ¿Qué? venimos. No, pero eso no contesta ni... A uno cuando no sabe, No. contrate a la gente que sabe. Bueno, para aclarar eso, De pronto cometió errores, pero vean, está bien. ¿cometió errores? No, él le fue bien de una. De una. Contrató lo mejor. Pero ¿con qué criterio contrató lo mejor si él no conoce cómo se hace el producto? Con algo la misma hoja de vida, lo dije. No, mi vida no dice eso porque el papel aguanta todo. Pero me imagino que ustedes como son tan juiciosos, La abuela del permíteme hacer- hablando de este tema, ustedes como son tan juiciosos, me imagino que leyeron el capítulo de la automotivación. Sí, imagínate. Allí cuentan Pone una mal, historia, profe. allí cuentan una historia de un personaje que tenía mediano de que tenía una finca, ¿sí lo leyeron? La verdad no. Que tenía un... La verdad no. Que tenía Bueno, un... es como relacionado con lo que dice la idea de la persona. Yo tengo que conocer lo que estoy haciendo o no. Él sabía arar el campo y lo hacía muy bien. Y por lo tanto le iba bien. Pero en algún momento vino un amigo y le dijo, oiga, en lugar de estarse matando ahí arando la tierra, ¿por qué no va a un lindo país llamado Colombia? Allá usted va a encontrar riquezas, pero va a encontrar una riqueza muy especial. Son unas piedras cristalinas. Y usted se puede, con una sola piedra de esas, se puede enriquecer grandemente. Va a ser una gran fortuna. El hombre se quedó pensando esa noche. Al día siguiente se levantó rápidamente, buscó la forma de vender todo lo que tenía, dejó la esposa para que la cuidara el vecino, dejó los hijos, la cuidara el vecino también, mientras que él volvía. Y él se fue rápidamente. Llegó a Colombia, llegó a Cali, llegó a Medellín, llegó a Bogotá, y no encontraba nada. Y empezó a preguntar. Y de repente una persona le dijo, no, esa piedra usted la encuentra, es en el Amazonas. Aquí no, él quería al Amazonas. Inmediatamente cogió un vuelo, se fue para, ¿cómo se llama? Leticia, llegó a Leticia, tomó una canoa y se fue por un río caudaloso. Cuando iba en la mitad del río, la canoa dio medio bote, el hombre no sabía nada y se ahogó. Ah, la vida quedó... Esta es una historia en la cual uno de los protagonistas más importantes muere en la primera fase de la historia. Pero la historia continúa. Varios años después le llegó la noticia a la esposa y ella decidió volver a su finca y seguir sembrando, y seguir cultivando y vivir una vida apacible con sus hijos. Ya con el vecino, ya era parte de la familia. Y el vecino. Hace mucho tiempo. Ya era parte. Y el vecino. Más adelante llegó el amigo que le había dicho al hombre que había sembrado la inquietud que se fuera para Colombia a buscar esta piedra. Cuando la señora estaba arando, de repente encontró una piedrecita, no le dio mucha importancia, pero es tan bonita, coloquémosla en la sala de la casa. Cuando llegó el amigo, vio la piedrita, dijo, oh, llegó mi amigo, excelente, ¿dónde estás buscándola? Y la esposa le decía, no, él no ha llegado, él murió. Vea, yo estoy seguro que él volvió y logró el propósito. Él se fue por esa piedrita. Dijo, ¿cuál piedrita? Esta, es un diamante. Y con este diamante se puede comprar muchas cosas. Dijo, no, mi esposo murió, yo recibí la noticia que él murió en Colombia. Y esta piedrita la encontré en el patio de mi casa. ¿Sí? Y era un diamante.
Muchas veces los seres humanos nos vamos a buscar las cosas lejos, para buscar al frente. cerquita. Y eso puede ser el conocimiento. En el libro El hombre más rico de Babilonia se cuenta la historia de un personaje que, hablando del conocimiento especializado, que él logró acumular una fortuna. Y vino un amigo y le dijo: oye, se queda con la plata ahorrada en el banco, ahí se está perdiendo. Mejor invierta en panadería. Y él era contador, era auxiliar contable. Y dijo: pero ¿será que eso sí es bueno? Sí, hermano, invierta liberal. Y él invirtió toda su plata en una panadería. A los 2 meses le llegó la noticia de que la panadería había quebrado. ¿Qué fue lo que pasó? Y uno de los consejos que dan en este libro es: invierta en lo que usted conoce, ¿sí? Va a tener muchas más posibilidades de éxito. Eso no quiere decir que si una persona no conoce totalmente el negocio, pero ve una oportunidad de ganar dinero, no la haga, no se quede ahí, ¿cierto? Que hay posibilidades, busque el conocimiento. Y si usted no tiene el conocimiento, ¿qué herramienta puede llegar a utilizar? Hay personas que sí lo saben. Henry Ford, cuando recuerdan la historia cuando lo estaban juzgando por ser ignorante y que le empezaron a hacer muchas preguntas que él no conocía, en algún momento dijo: Señor, a mí no me interesa tener tanta bagatela en mi mente. A mí lo único que quiero conocer es de automóviles. Y por eso es reconocido Henry Ford, ¿cierto? Ya como para redondear. ¿Listo? Bueno, primero lo primero. Ese es el tercer hábito. Ganar, ganar. Una mentalidad, ganar, ganar. En el mundo comercial, si nosotros no tenemos esa visión de ganar, ganar, pues vamos a buscar la forma de engañar al cliente y que solamente nos compre una vez y no nos importa más. Pero si tenemos la visión que el cliente debe ganar en beneficios con el producto y el servicio, pero que también la empresa debe tener rentabilidad. Ninguna empresa se mueve por obra y gracia, ¿cierto? Intangible. Se requiere dinero. Por lo tanto, la balanza siempre debe ser: en una compañía hay una balanza. Aquí hay beneficios y ventajas para las personas clientes, y aquí hay una rentabilidad que permite que la empresa se sostenga en el tiempo, que permanezca. Si no hay plata, ¿hay empresas? Si no hay clientes, ¿hay empresas? Se requiere dinero, se requiere tener una rentabilidad, pero al mismo tiempo tener lo que llamamos la fidelización de la relación con el cliente. O sea, que el cliente esté tan satisfecho con lo que estamos haciendo que más adelante quiera seguir comprando. Y ahí cuando le dicen, bueno, beneficio, rentabilidad, y en el centro no está el riesgo. O sea, cuando le hablan a uno que debe haber ¿El riesgo? Sí, no. En todas las acciones humanas hay riesgo. Ahí en eso también. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es un riesgo? Si usted va por la calle, usted va con la convicción que se va a caer. Cuando uno sale por la mañana y dice: uy, hoy me voy a caer. Muchos por no contemplar los riesgos que van. Por lo tanto, ¿qué es un riesgo? ¿Qué es un riesgo? Una posibilidad, una probabilidad Es una probabilidad de que algo llegue a suceder o que no llegue a suceder, ¿cierto? Entonces, eso es, siempre hay probabilidad de que suceda algo negativo en las compañías. Por eso, cuando estamos realizando la planeación estratégica en las empresas, uno debe planear para lo mejor, o sea, para la parte optimista, pero prepararse totalmente para lo inesperado y lo que puede llegar a suceder negativo en la empresa. Y buscar siempre la forma de preparar a la gente para que cuando surjan cosas que son negativas, la persona pueda tener las herramientas. En eso de ganar, ganar, se muestra mucho de la lealtad. ¿Ustedes han escuchado hablar de esta palabra famosa? ¿Qué es la lealtad? No sé, Judas. No ser Judas. lealtad como... Ser fiel a algo. Es ser fiel a algo. Tratar a los demás también, que lo traten a uno. Exactamente. Ustedes no han visto, de pronto han escuchado personas que van caminando o van cerca a uno y empiezan a hablar mal de la gente de su empresa. De la empresa de la compañía es más aburrido, son negativos, son negreros, les hacen trabajar más de la cuenta, ese gerente, no sé qué, y empiezan a hablar de personas.
Y muchas veces no lo dicen así a nivel general, se empiezan a decir, es que el doctor tal, ese tipo tendrá más cultura, un gato que él. Y uno va a ser cliente de esa empresa. Y se acuerda de que el gerente tiene más cultura un gato que él. Yo sé que Es un gato oculto. un gato oculto. Pero entonces la lealtad es buscar la forma. Si yo estoy en una empresa y había un artículo que decía, si usted trabaja en una empresa, hable bien de ella. Si está insatisfecho, renuncie y dele alas a su lengua. Eso es lealtad. Eso es Por lo lealtad. menos siempre, donde yo he trabajado, yo hablo mal de todas las partes donde he trabajado. ¿Qué hecho me ha tocado? ¿Cómo? ¿Por qué no está allá? Porque ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Repítelo. donde todas las empresas que yo he trabajado son hartas, Sí. ninguna ha dado con mi talla. O sea, todas han sido igualitas, en mi concepto. Y gracias a que yo soy crítico, es que mi proyección es grande. ¿Por qué? Porque no soy conformista ¿Y con tú todo no te lo que has pasa puesto en la a pensar realidad de que las el que empresas. falla eres tú? No. ¿Cómo será que desde que yo me retiré, yo estoy ganando más? Y tengo tiempo ¿Cuál es tu de- nombre? Recordemos. Juan Guillermo. Juan Guillermo. Y Juan Guillermo. yo tengo como 10 campos de acción más o menos. Él es crítico. Yo soy crítico. A Juan Guillermo le está pasando lo del dibujo ese que vimos que hay un gatico acá, pero él tiene la imagen de un león. ¿Sí? Es un gatico. Y él tiene cualidades y habilidades. Pero en su mente dice que esas cualidades y habilidades están tan subvaloradas que yo quiero llegar a ser más. Yo por eso quiero ser león. Pero tengan en cuenta, Juan Guillermo, tengan en cuenta que toda empresa creada requirió de la inventiva de alguien, del esfuerzo de alguien Y de la constancia de alguien. para algo. Puede que todas las personas no sean buenas en las empresas, para nosotros. Muchas veces uno rechaza de los demás lo que no le gusta de uno. De uno, sí, Entonces uno dice, "Uy, no, esa gente tiene tal y tal característica, no me gusta". Muchas veces es el reflejo de lo que a uno no le gusta de uno como Yo lo que he adquirido en las empresas es el conocimiento. O sea, yo en la empresa y le robo todo lo que pueda en conocimiento. Usted lo ha dicho. Sí, lo robo, yo soy Por la sí, leones que sí. No, imagínense que una experiencia. Cuando yo trabajaba en hotelería, yo veía a mis compañeros de trabajo. Sí, cuando yo trabajaba en hotelería, yo veía a mis compañeros de trabajo. ¿Cuántos lleva ahí? 15 años, 8 años, 7. Y no veía que yo trabajé en recepción, mesero, decorador, porque me lancé a decir, déjeme decorar porque yo ya sé, solo observando. Y yo decía, yo no puedo ser como ellos. Yo decía, yo no puedo llegar a 20 años viejitos ya, solamente con limitado, un conocimiento nomás, que era de pronto pasar el plato, no más. Yo decía, no, yo sí no puedo llegar a eso. Saqué todo lo posible, solo observando, no me dejaban practicar. Yo practicaba en la casa, por ejemplo, la decoración, yo compraba una papa grande así, y empezaba en la casa a hacer las figuras, y me volví un diestro en decoración. No duró más de 2 años en la empresa, o sea, aprendí ese talento. ¿Por qué? Porque llega un momento en que se estanca tanto, se estanca, porque ya no hay más. ¿Sabes por qué, Juan Guillermo? Porque usted tiene una visión. Usted tiene Sí, hoy en día- una visión diferente a los demás. Gracias, ya me acabo de- Si no, no, ya escuchamos. No, y ojalá llegaran personas a trabajar por una comisión Yo les para valorar. Pero en todas las empresas se requieren personas que sean líderes, pero también personas que sean seguidores. Claro. ¿Qué tal todos fuéramos líderes? Todos tenemos la misma visión. Además, lo que uno opine no trabajo. no quiere decir que sea lo que la empresa necesite. Unos nacieron para mandar y otros para obedecer. Claro que sí, mi Por eso los seres humanos tenemos el libre albedrío, nosotros somos los que tomamos la decisión. Nadie le dice a usted sea panadero toda su vida. Nadie le dice a usted sea zapatero toda su vida. Usted es el que decide. Tenemos el libre albedrío. Lo que pasa es que en algún momento alguien
nos sembró la semilla de que podíamos crecer mucho más que simplemente estar ahí en un puesto durante 20 años y repetir la experiencia de un año, repetirla 20 veces. Porque hay muchas personas que no evolucionan, sino simplemente se quedan en el puesto y hacen un puesto repetitivo. Si son el jefe de archivo, ¿qué va a hacer el jefe de archivo? El puesto innova, le coloca colorcitos aquí, ¿sí? Pero la acción, la actividad va a ser casi que la misma durante 20 años. Raúl. Yo he logrado descifrar 3 aspectos que conllevan la experiencia de trabajo que llevo. La opción que me dará a comenzar gracias a Dios, afortunadamente, que no puede ser bien. Y de todos los clientes, he aprendido un detallito que es en el que un amigo tiene que pasar 3 etapas fundamentales. La primera es trabajar para los demás. La segunda, trabajar para mí. Y la tercera, que los demás trabajen para mí. Es un proceso. Y ese proceso depende de mí. Si yo iba a mandar en la primera etapa de trabajar para los demás, yo me quedé en ese plan, no, voy a ganar el mínimo aquí durante 30, 50 años y después porque voy a ganar la pensión, pues aquí va en esa etapa. Si yo digamos sigo en la segunda etapa, superé la primera etapa y luego la segunda, que es yo montar mi negocio y quedarme ahí vendiendo, digamos, que sí, un ejemplo, empiezo por ahí, pues 60, 50 años pues voy a quedar ahí, pero si yo tengo una visión grande, digo, no, es que sabe que pasa, paso más de una montar mi empresa, y aquí ha habido personas que necesitan empezar, y entonces cuando yo, como líder, aprovecho esa situación, y los demás trabajan para mí. O sea, es un proceso de... Es un excelente ejemplo, dice Raúl. Buenísimo. Por eso, si uno quiere realmente ser, dicen que los buenos empresarios son personas que cuando les ha tocado trabajar para otros, trabajan con tal convicción que creen que la empresa es de ellos, así no sea de ellos. Por eso se habla en este momento en el lenguaje universitario de los intraempresarios y de los empresarios. Esto es lo que debería existir, no simplemente obreros. Obreros son las personas que van a una empresa, miran lo que hay, critican, pero Nada. Estamos hablando de otra persona de otro país, de otro. Yo soy de los que no. Mi dignidad primero. No, simplemente vamos a tomar un ejemplo. Intraempresario. ¿Qué es el intraempresario? Una persona que entra a una empresa a trabajar se da cuenta que él puede realizar un aporte para esa empresa y empieza a tomar como si esa empresa fuese suya, trabaja como si fuera suya. Puede que más adelante no gane dinero, pero ha ganado experiencia. Y así uno no lo crea, siempre hay alguien que lo está mirando a uno, qué es lo que está haciendo. De pronto alguien lo ve y dice, uy, esa persona con esa destreza, esa habilidad tan grande, no debe estar en el puesto. Venga, lo llama y le ofrece algo mucho mejor y empieza a proyectarse. Y si la persona tiene una visión, porque se acuerdan del ejemplo de Henry Kaiser, él empezó como auxiliar de una ferretería, pero él era proactivo y empezaba a proponerle cosas a su gerente. Después de 3 años, logró ser el socio del gerente, porque cuando él se iba a retirar, el gerente le dio tal habilidad comercial que dijo, no, yo puedo que sea mi socio y seguir ganando. ¿Cierto? Exacto. Esa es una visión diferente. Este es un intraempresario. Y más adelante, ¿qué hizo? Él no se quedó con la ferretería solamente. Él siguió innovando. Creó tantas empresas que más adelante fue uno de los pioneros de la multiempresa y del multinivel en el mundo. ¿Por qué? Porque tenía una visión. Y dijo, yo aportaré en la empresa que esté lo máximo de mi potencial y si me tengo que retirar de acá, dejé sembrar una semilla para que esa empresa siga más adelante. ¿Cómo se siente usted si hace 10 años trabajó en una empresa? Dice, no, yo trabajé en confecciones J2. ¿Y eso dónde queda? No, eso es la cosa de 10 años. Qué diferente es decir, yo trabajé en Fundación Social, en lo que hoy es Colmédica, y aporté en determinada área. ¿Cierto? Ya es el reflejo. Bueno, permanece, de pronto no es ya por uno. Pero si la empresa permanece, fue que en algún momento uno dio un aporte para que esa empresa fructificara y permaneciera en el tiempo. ¿Sí? Entonces depende del sentido de pertenencia de cada uno de nosotros. Más adelante, si vamos a ser empresarios, pues da lo mejor para que
realmente eso funciona. Bueno, el quinto, vamos a terminar en 10 minutos estos 7 para continuar. El quinto hábito es entender para ser entendido. ¿Qué es lo más fácil para un ser humano? ¿Entender a los demás? Que lo entienda. O buscar la forma de, primero entiéndame a mí y decir, ¿qué es lo que pasa en los equipos, cierto? Porque hay conflictos en las empresas. Porque no se entiende. Llega alguien y ese día tiene preocupaciones, tiene problemas, no ha podido pagar la cuota de la casa, la esposa lo regañó, como un perro en el camino. Ah, no. Llega, ¿Qué se paró? llega furioso, llega desanimado, ¿cierto? Y no saluda, y pasa derecho. Inmediatamente las personas no le preguntan qué pasó, qué tiene. Lo más fácil es dejar así. Uno se queda callado, ya lo tan prepotente, se cree más que los demás, y empieza el conflicto. Y la persona que llegó con esos problemas, ve la actitud del otro de rechazo y dice, este personaje, yo con estos problemas y tiene que lidiar con ellos, y empiezan los conflictos intralaborales. ¿Sí? Por eso más adelante, si uno como director comercial no para los conflictos internos rápidamente, más adelante se puede convertir en algo grave en la compañía. ¿Sí? He visto casos de vendedores que por una venta salen a la calle frente a la empresa y se dan golpes, ¿cierto? Se menciona, no lo he visto, pero sí he visto dos vendedores que se fueron a golpes por una vez. ¿Sí? Porque no hubo una comunicación adecuada en el proceso. Y el director comercial no hizo el proceso adecuado en la comunicación. Por eso, lo que uno debe buscar como director comercial es, primero entienda a los demás, para que después ellos lo entiendan a usted. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está pasando a esta persona? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué no está motivada? ¿Por qué esa falta de interés? Es que está a punto de divorciarse. Tenemos una asesora en Telefónica que él está descomplicado y tiene 2 niños. Y que ella llegó todo presto, no, yo no tengo el carnet y no lo dejan entrar a la empresa. Y era una reunión gerencial. No, es que mi mujer se llevó los papeles. ¿Y por qué llevó los papeles? Y empezó a indagar la psicóloga. Y era que el día anterior estuvo tomando, llegó como a las 3 de la mañana a la casa, la esposa estaba furiosa con él, cogió los documentos y se fue. Y son problemas internos. ¿Sí? Entonces, uno dice, ¿por qué la responsabilidad de estas personas? Y uno empieza a profundizar en lo que le está pasando en su vida cotidiana y empieza a entender. Entender para ser entendido. Hay una historia que puede ser bien interesante. Venga, a ver si reconocen esta obra de arte. Creo que Sudamérica es como así, ¿cierto? Sí, más o menos. Estamos en Colombia. No solo lo dibujo para que puedan utilizar la imagen. Pero el hecho es que un hombre iba caminando y de repente se encontró con un genio, y era el genio de la lámpara maravillosa. Y el genio le dijo, te voy a cumplir un deseo por haberme liberado, ¿cierto? Y el hombre empezó a pensar, ¿qué deseo puede ser que me dé reconocimiento, me dé dinero y que las personas me quieran? Inmediatamente le dijo al genio, le dijo, genio, haga algo por mí, como si fuera yo el que lo hubiera hecho. Construya un puente entre Nariño y Panamá por todo el océano Pacífico. Cobra peaje y sobre multimillonario y es reconocido por hacer una infraestructura oceánica de grandes dimensiones. Pero el primer deseo que le había pedido, la verdad, me vale. Ahí sí me vale. El primer deseo que le había pedido era, genio, así me entenderá mi esposa. Entonces me dijo, no, pida otra cosa. A veces no es posible. Pues vamos con lo después. Entiendo lo que es tan noble. Podemos compartir las cosas.
razón de que el ingenio de ellos no, porque... Había necesidad. Dijo, no me saquen. Bueno, a la próxima va a ser una mujer la que encuentre la Deseos mantener nosotros tenemos en YouTube para poder disfrutar de las mujeres. ¿Cómo convertirnos en una ficha primero? Nada. Por favor, ustedes dos conversan. Comerciales. ¿Perdón? Ah, sí, exactamente. Comerciales. Bueno, el sexto hábito de las personas altamente efectivas es la sinergia. ¿Cuál es el descuento? Terminado el puente. Entonces lo primero fue el hombre le pidió que le ayudara a entender a la mujer. Después le dijo, construyame este puente. Pero era solo un deseo. Y el hombre pidió Ahí va. el hombre tan complejo que dijo, Otro. Uno más sencillo. ¿Cómo es el anterior? Bueno, ahí lo dejo para que lo piense. Sinergia. Ay, ¿qué pasó con el puente, profe? Que era más fácil hacer el puente. ¿Qué pasó con ustedes? No era tan genio. Espérate, voy a buscar la forma de hacerlo que entiende. No era tan genio. Más fácil hacer el puente. Sí, algo más fácil. El puente. Uno más fácil entonces. Dijo, me va a sacar el genio. Bueno, vamos para el sexto. El sexto es sinergizar. Sinergia. ¿Qué es sinergia? Deben ser unos especialistas y el trabajo en equipo. La suma de todos los fuerzas. La suma de todas las fuerzas. Con un objetivo común. Con un objetivo común. Ok. Cuando hablamos de sinergia es unir fuerzas de tal manera que cada persona, no hay que desconocer las individualidades en un equipo. Cuando un director comercial pretende que todos sean iguales a él, que todos sean positivos, que todos actúen como él, que todos piensen como él, está perdiendo, en cierto sentido, el valor y la grandeza de la individualidad de cada uno de los asesores. Porque cada uno de los integrantes del equipo puede aportar para que la estrategia sea mucho más novedosa, más fuerte y de pronto que se pueda ampliar a mucho más largo plazo. Entonces la sinergia es simplemente unir fuerzas. Ustedes ya conocen el ejercicio que está en el libro, escriban con un dedo, después con dos, después con tres, a ver cómo les va. Y el último es afilar la sierra. El séptimo. En cierta ocasión en un aserradero en el Canadá, habían hombres corpulentos que cortaban árboles. Ustedes saben cómo son los que cortan árboles con su machete, ¿no? Los leñadores. Con las altas, los leñadores. ¿Cómo se los imaginan ustedes? Corpulenticos, Grandes. Eso, me dijiste el genio. Aquí a nuestra compañera es fácil entender la expresión, ¿no? Pero bueno, era un pueblo de leñadores. Y allí llegó un enanito, un ser pequeñito, y fue directamente donde el capataz del aserradero. Dijo, señor capataz, vengo aquí a trabajar. Dijo, ¿usted? Un aserradero, es que aquí cortamos árboles con machete, no con última tecnología, sino con machete. Dijo, por eso vengo aquí a hacerlo. Ese ha sido mi trabajo de toda la vida. Dijo, oiga, es una gente chicanero. Primero que todo, ¿cuáles son sus referencias laborales? Dijo, pues, como esto dijo el enanito, toda mi vida he trabajado cortando árboles. Dijo, bueno, dame una referencia, ¿en dónde ha cortado árboles? Y el enanito dijo, pues yo estoy cortando árboles en el Sahara.
que es un desierto. Por eso, cuando yo trabajaba aquí, sí había árboles. O sea que es muy eficiente mi trabajo. Y le dijo, hágame una prueba, córteme ese árbol. Y el enanito fue rápidamente y lo tuvo contratado el enanito. El enanito cogió el hacha y se fue caminando hasta el sitio donde le habían demarcado que él empezaba su trabajo. Cuando iba en el camino, vio que uno de los leñadores, de los gigantes, estaba que le daba un árbol. Y le daba golpe tras golpe. Y nada que tumbaba el árbol. Se acercó al leñador, señor, discúlpeme, ¿le puedo dar un consejo? ¿Cómo se sentiría ese macancán allá? Habla verdad. Quiere darle un consejo. ¿Le puedo dar un consejo para que usted tumbe ese árbol mucho más rápido? Dijo, bueno, dígame rápido. Tómese un tiempo y empiece a afilar la tierra, la hacha. Digo, quítese aquí que no tengo tiempo para perder. Déjeme trabajar. Y el enanito se fue. ¿Sí? Y él empezó su trabajo. A muchos seres humanos nos pasa como ese leñador. Tenemos grandes potencialidades, grandes habilidades, un gran talento, pero viene alguien y nos dice, reenfoque. No lo haga así, busque una estrategia diferente. Y decimos, no, pues ¿qué me va a venir a decir a mí? Yo no he estudiado, yo no tengo la experiencia que yo tengo. ¿Sí? Entre más alto uno llegue, es cuando más humilde debe convertirse. Y humildad quiere decir escuchar a los demás y aprender de los demás. Siempre el mayor valor de los seres humanos los encontramos en las demás personas. Entonces, por eso, afilar la tierra es... ¿Qué puede ser afilar la tierra para nosotros? Por favor, escriban su cuaderno. ¿Qué quieren Hoy decir? estamos afilando la tierra. Hoy estamos afilando la En tierra. el caso... Pero escribamos un elemento. ¿Cómo estoy afilando mi tierra? Escribamos lo que vamos a hacer un ejercicio. Hoy me dejo orientar de lo que... No decía que era por un pero es que tengas que mirar como palma y bajo como poco. ¿Quién dijo que hoy te va a orientar tú? ¿Tú dices o ok. Porque aquí hay algo que nosotros debemos rescatar. Es algo que es intangible, pero que para muchas personas es valioso y les da resultados. Y es algo muy sencillo que se llama la afirmación. Como ejercicio, por favor, para la próxima semana leen el último capítulo del libro, que habla sobre la afirmación. El poder de la palabra. Cómo los seres humanos empezamos a programar nuestra mente para el éxito o para el fracaso. Hablábamos la semana pasada de los temores. Que hay temores al fracaso, temores a la derrota, pero también está el temor al éxito. ¿Por qué tememos a conseguir grandes resultados? Por la responsabilidad. Y hay muchos más elementos. Pero lean este capítulo y la próxima semana lo vamos a ver. Bueno, esos eran los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Pero hay un elemento... Antes de seguir adelante, yo quería por favor, chao. manifestarle de que todo lo que hemos visto hasta ahora, que me queda en la mente cuando usted pintó la cuestión del cerro, a mí me da la impresión que en la vida cualquier objetivo, cualquier empresa que nosotros queramos emprender, se requiere de todas maneras, todo gira a través del estímulo, todo gira a través del estímulo. Claro. De manera que entonces uno debe tener siempre en mente eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando usted pintó el cerro, le tengo precisamente un testimonio que en alguna ocasión, yo estaba bastante muchacho, llegaron unos franceses a mi tierra, en Popayán, a subir el volcán Pura C, y nos llevaron a nosotros precisamente. Por supuesto, había un reto increíble porque eran cerca de 17 franceses
y nosotros muchachos, y la gente no creía en nosotros porque estábamos muy niños, que éramos capaces, pero ya lo habíamos hecho nosotros con antelación 3 veces, o sea que ya nosotros estábamos fogueados en eso. Preparados. Exacto. Y cuando se inició la caminata y llegamos a la mina del Puracé, ya estos franceses iban amarillos y ya iban, y apenas estábamos empezando. Por supuesto, pues ya lógicamente que en el trayecto de llegar al volcán, nosotros pues íbamos de primeros y ver esa cantidad de franceses, pero todos, y a uno se le reventaron los tímpanos, bueno, eso hubo una cantidad de situaciones, pero entonces, ¿qué pasa? Ahí había un reto, Francia, Colombia, y nosotros estábamos imbuidos precisamente de eso, y créanme que es una experiencia increíble cuando uno llega a la cima, ¿no? Y siendo muchacho, pareciera, cuando ya nos faltaban 50, 70 metros para coronar, pareciera que el corazón se le traslada casi, que como si fuera uno a vomitar. La piel se le convierte, si hay un anillo amarillo, es peor, la piel se le convierte en bárbaro. Y caminábamos 4 metros y teníamos que descansar 15 o 20 minutos, porque es que es una cosa increíble, pero llegamos y Colombia, y la universidad. Pero ¿cuáles fueron los principios que utilizó don Álvaro y su equipo para lograr el propósito? La motivación. Primero, hay una creencia. Hay una creencia. Antes del estímulo, debe haber una creencia. Si uno cree, y si no se dejan convencer que cuando lleguen los franceses ellos van a ser mucho mejores que nosotros, y yo entiendo sus valorar mis capacidades, puede que yo tenga la preparación. Entonces, si empiezo a creer que soy menos que ellos, ¿sí? Le ayudó que ya había ido, ya había estado ahí, ya lo había hecho. No era tan fácil, pero ya tenía la preparación, tenía en su mente que podía lograrlo. ¿Cuáles eran los 3 principales aspectos que enfrentaron ellos? La creencia y qué más. La motivación. Ya era una preparación previa con el conocimiento. El conocimiento está incluido en la preparación. Se requiere conocer el trayecto y haberlo realizado. Constante. ¿Qué más? La motivación. El resto era motivación. Pero cuando don Álvaro estaba contando su historia, ¿en qué resaltaba? Hay una palabra que se llama reto. Reto. Pero entonces, ¿qué? Exactamente. Reto. ¿Pero de qué hablaba? ¿Qué palabra casi que subía el tono? Colombia. El resto, ¿Está diciendo? ¿Qué era la palabra que nacionalismo? La patria boba. Colombia. Y él sentía el deseo, el sentido de pertenencia hacia la empresa. ¿Cuál era la empresa en ese momento? Colombia. Amor a la patria boba. Al país. Y el otro competía, los franceses competían contra Colombia. Es un excelente ejemplo. Muchas gracias por ese mensaje. Porque realmente muchas veces nosotros nos movemos por algo superior a nosotros. En ese momento podríamos haber dicho, franceses, ellos son superiores a nosotros, saben más tecnología, tienen más conocimiento, son más altos que nosotros, cualquier cosa. Pero cuando ellos iban a llegar a la cima, requirió esfuerzo. Cuando él sentía que el corazón se le subía, fácilmente uno podría haber dicho, no, yo me devuelvo. Yo quiero recordar más. ¿Qué gano por eso? ¿Cuántos millones ganó por eso? Nada, que No, nada. Entonces, ¿por qué lo hizo? Una satisfacción amor propio. Porque es que uno Y es una satisfacción tan intensa que a uno ni la vive. Cuando él cuenta la historia, se transmite, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos vivenciado aspectos que cuando los recordamos decimos, ¿cierto? Perdón, por favor, escuchamos. Sí.
país. Y eso fue lo que Kennedy llevó al pueblo norteamericano a ese reto, a ese gran reto. No, pero la película que íbamos a ver era con relación a ese tema precisamente, y ese es uno de los mejores ejemplos que se pueden dar. Pero vamos a hacer un ejercicio de 5 minutos, como para que no sea solamente echar acá. Pero todo este relato que hace aquí mi compañero Álvaro tiene relación historia de Perú. Cuando yo era joven y me ascendieron a supervisor. Otra vez. Cuando yo era joven y me ascendieron a supervisor, me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron, métele con todo, métele con todo, tenés que cumplir los objetivos mes a mes. Hasta ese momento yo había sido vendedor. Nunca antes había tenido problemas para cumplir mis metas. Era un vendedor exitoso. Me trasladaron a otra provincia y me presentaron a mi equipo. Yo tenía entonces 28 años de edad. Mi grupo estaba conformado por 6 vendedores con edades y características de lo más heterogéneo que se podría armar. Solo uno de ellos era más joven que yo, el resto mayores y uno a punto de jubilarse. Podría ser yo. Sí, a punto de jubilarse. Y entonces ¿eran qué? Solo uno de ellos era más joven que yo, el resto mayores y uno a punto de jubilarse. Había visto y vivido cómo algunos jefes hacen uso y abuso del poder. En ese entonces yo creía que todos tenían que producir, alcanzar su cuota, porque a mí eso me pasaba. En el segundo mes, cuando en algunas zonas no lo conseguía, comencé por querer reemplazar a los que no llegaban. Quería demostrarles que se podía, y era verdad, se podía. Amén. Que sí se puede. Cuando me di cuenta que mi deseo no había cambiar los resultados, consulté a mi ex jefe. Me dio una lección, como siempre lo había hecho. Después de hablarnos de un clave mencionado, todo el mundo habla. Cuando me di cuenta que mi deseo no haría cambiar los resultados, consulté a mi ex jefe. Me dio una lección, como siempre lo había hecho. Usted necesita, me dice, de su maldita, por favor. Me dijo en el oído. De su gente, usted necesita de su gente que ellos hagan. Tiene que enseñarles y no reemplazarles. Todo lleva un tiempo y un proceso. Y terminó con una frase que me marcó. Una mujer para tener un niño tiene que estar embarazada durante 9 meses seguidos. 9 mujeres juntas no pueden tener un hijo en un mes. Entonces comprendí que la gente de mi equipo era buena, pero necesitaba aprender nuevas técnicas y que ellos querían aprender, desarrollarse, que precisaban que se los motive. Yo tenía que destacar sus fortalezas, debilidades y trabajar con ellos para potenciar sus habilidades. Pero también era necesario reconocerlos y entonces aprendí a conseguir el compromiso de cada uno de ellos. Y empecé a tenerles confianza, a creerles y a pensar que ellos serían tan eficientes como yo necesitaba. Ahí falta un segundo y ya.
tenido una de las cosas más importantes de lo que yo estaba diciendo al profesor, acerca de la motivación. A los empleados, a los trabajadores, las empresas requieren motivar a la gente, estimular a la gente. Si no hay motivación, no hay absolutamente entusiasmo por parte de las personas que vamos a trabajar. Si yo no la motivo, si no la estimulo, hay una deserción tremenda. Claro. Ya no ha leído precisamente la parte pertinente a la motivación. ¿Y quién hace esa motivación? Exacto. El encargado del momento, pero son líderes. Todos. O sea, es responsabilidad del líder estar motivando a Claro. sus equipos, ¿no? A los seguidores, se llama hoy en día. Yo que ustedes estudios acá lo matan. Recién en ese momento empecé a trabajar como supervisor de ventas. Supe tener una visión superior. Entendí que mi objetivo era conseguir incrementar la suma de los objetivos de cada uno. Y me dediqué con absoluta sinceridad a capacitarlos, entusiasmarlos y hacer que hagan. Entusiasmarlos y hacer que hagan. Mi preocupación era aprender todos los días algo nuevo para enseñar, una estrategia para que mejore el equipo. Mi objetivo personal, adicional, con un trabajo duro y un descanso que me permitió a mi retiro que en un subvencer mío me reemplazara como gerente. La gente necesita herramientas para desempeñarse con eficacia. Si usted, líder, no presencia a la gente, confía y entregue el instrumento para el crecimiento suyo y el de su gente. Con total seguridad, a ellos lo harán. Total seguridad. A ellos lo harán exitosos. Esto es un líder. Sí, ahí están hablando de liderazgo. No puede prejuzgar. Ahí están hablando de las características del líder. Conocer a la gente para Conocer a la poder gente. desarrollar Conocer a la gente. El profesor Rey una vez no toda y aprendí igual. Igual, la audición, Cinético. no todo el mundo aprende igual. Yo ya, la charla sí es todo sobre liderazgo. Sobre liderazgo. Sí. Eso es. Es responsabilidad del líder, ¿sí? Tener un autodominio de sí mismo para pretender dominar el grupo. Pero para tener ese autodominio de sí mismo necesita capacitación, Y no es tanto dominar. necesita desarrollar conciencia. ¿Sí? No es tanto dominar. No. No, es persuadir. O sea, persuadir es convencer. Convencer a los seguidores que hagan lo que él quiere que hagan lo que él quiere que hagan para un bien común. Persuadir. Y contesta en una forma supermal. Y así sucesivamente los cobradores, los repartidores, todos son gente que realmente no capacitada. Entonces aquí dice que existen los manuales y que les tienen que dictar pues los cursos, las conferencias a todos los empleados para que todos sepan y conozcan el mismo producto para que una empresa pueda surgir. Aquí dice que había un cliente que era tan difícil que él fue a vender y le dijo, no, yo llevo muchos años comprándole a X persona y no le voy a comprar a usted, no le compro sino a él. Entonces él dice que se fue y después volvió a visitarlo, a pesar de que él no era una persona muy amable con ese comerciante de mucho dinero, siguió visitando, compré, hasta que le hizo como unas 25 visitas y ya en la última le dijo, está bien, voy a comprar. Y ahora es un excelente cliente y él es un excelente amigo de él. Entonces, conclusión, que por la fe de este hombre, la constancia, hizo. Por no vernos más nos compran. Y que también la capacitación es importante en la empresa para que una empresa no fracase. Significa que excelente.
Eso es muy real. La persistencia muchas veces logra lo que solamente las acciones resisten. Un ejemplo claro y real en Colombia, el doctor Rodrigo Hurtado nos contaba en la entrevista que el primer cliente que él tuvo, cuando él empezó a traer el concepto de los call center a Colombia, la primera propuesta fue rechazada, pero él continuó y la mejoró en la segunda oportunidad. Le pasó 10 veces la misma propuesta, mejorándola cada vez, por supuesto. Hasta que el presidente de esa compañía le dijo, bueno, pero demuéstreme, solamente vamos a hacer el contrato por 6 meses. Si funciona, bien. Si no funciona, hasta ahí fuimos. Y actualmente el cliente todavía, después de 12 años, aún es uno de los mejores clientes. Entonces, que le ha dado la base para crecer como empresa y tener más de 2.800 empleados en Teledatos. Sí, o sea que se puede. Ahora sí, señor. Ahora sí, ya son las 3. Son 2 minutos, por favor. Sí, porque ya. Un señor que era vendedor y en cualquier momento le era uno de los mejores, era muy bueno. O sea, que el que lo eligió para el cargo de director de ventas lo supo elegir. O sea, él sabía lo que hacía, pero lo cogió así en los betones. Hoy ya es director de ventas. Es claro, empezó, él también se da cuenta de los modelos de mando, ¿cierto? Y veía que en la empresa, dentro de la empresa, pues había mucho modelo autoritarismo y que eran muy, digamos así, radicales. Son tantas la cuota de ventas, usted tiene que producir, etcétera, etcétera. Entonces, en el primer intento, yo me imagino que aquí no lo dice, pero está, es como implícito. Él se da cuenta que estaba utilizando el mismo modelo, ¿no? O sea que despegaba como le enseñaron de pronto pegar. Va y le dice al jefe, oiga, los resultados no me están dando, ¿qué hago? Digo, ¿los he hecho o qué? Digo, no los he hecho. Alguien tiene una oportunidad. Entonces él, en su liderazgo natural, digámoslo así, empezó a darse cuenta, al jefe le dijo que ustedes eran importantes dentro del equipo. Entonces él dijo, claro, yo me ubico también en mi cabeza como si fuera vendedor. Cuando uno tiene orden de líder, uno dice, pues yo no me hago líder si no hay grupo. O sea, si no hay grupo de personas que trabajan en equipo. Entonces, ¿cuál es mi campo de acción? Ustedes. Entonces empezó a trabajar. Conoció las necesidades de los clientes, él fue vendedor. Él conoce todas las debilidades y fortalezas del vendedor. Él dice, claro, por ahí va. Empezó a colaborarles en todas sus necesidades. Les dio apertura a ideas nuevas. Y leía hace unos días, cuando uno da apertura a ideas nuevas, así fracasen, ¿ustedes qué actitud tomarían? Ustedes están liderando. Vino alguien, yo tengo esta idea. Y uno dice, ejecutémosla. Si les va mal en esa idea, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo? Hay que asumir por qué, o sea, el riesgo. Si yo castigo, automáticamente nadie vuelve a dar ideas. ¿Por qué? Porque ya les creen miedo. Entonces, ¿él qué hizo? Empezó a identificar todo su liderazgo. El liderazgo que es una persona, ¿cierto?, con autoridad, y cuando no tiene autoridad es porque da ejemplo, ¿cierto? ¿Capacidad de qué? Ese seguimiento, Sí. No, es que la autoridad, como los términos indican todo, cualquier término que uno use, le timbran a uno, ese no es el término, no. Autoridad es que uno tenga por lo menos la sutileza de qué, de que todo lo que predica lo practica, ¿cierto? Uno automáticamente toma autoridad. Si yo les digo a ustedes, ustedes digan a mí, ¿cómo? ¿Cierto? Entonces él empezó a darse cuenta de todo lo que es ser líder y empezó a motivar, empezó a ser afectivo, empezó a identificar las necesidades de los vendedores y empezó a apoyar. Y él siguió el consejo al que se lo pidió. Dijo, conozca el grupo, ¿cierto? Empújelo. Porque uno, sin grupo, que trabaje en equipo, porque yo antes voy a conciliar las palabras, gente que dice que es grupo y otros que dicen equipo, entonces yo lo hago así. Es un grupo de personas, ¿cierto?, que trabajan en equipo.
Entonces descubrió la potencialidad de los que estaban ahí atrás. Empezó a dar herramientas. Claro, y Muchas después- gracias. Listo. Permítame un minuto. Yo sé que son las 3, pero un minuto porque ya me salen para aportar. ¿Qué falta? ¿Ya? ¿Sí, ya? ¿Ya? Ya todo. Ya todo. Ahora. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Y ¿Vamos? eso para quién? ¿Quién falta? Sí. Por favor. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. En el material número 3 se habla sobre los 17 principios para construir un emporio comercial según Napoleón Hill. Y en la página se habla sobre, aquí están sobre los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Pero les comento que esto es una guía. Aquí falta llenar algunos campitos, que eso los van llenando ustedes en la medida que van escuchando, ¿cierto? Y aquí hay otra parte que se llama cultura del triunfo, ¿sí? Estas son frases célebres de personas que han tenido grandes resultados. Entonces, con base en cultura del triunfo y los 17 principios del emporio, vamos a hacer un mapa mental, ¿sí? Me imagino que muchos de ustedes ya conocen que es un mapa mental. Simplemente acá decimos la cultura del triunfo, por ejemplo. Y empezamos a sacar como las ideas principales. De la cultura del triunfo, por ejemplo, la persistencia. Y esa persistencia viene determinada por una creencia. Ustedes lo pueden hacer de diferentes maneras. Otro aspecto de la cultura del triunfo, tener valores corporativos, por ejemplo, y esos valores corporativos vienen de una guía empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Una persona que empieza a darle forma a la empresa por medio de una infraestructura y de ahí en adelante ustedes pueden hacerlo hasta donde quieran. O sea, con base en esas dos hojas, esas dos páginas, que tienen un gran contenido, empiezan a hacer un mapa mental. ¿Sí? Cultura del triunfo o 17 principios. No le dicen 17 principios, sino principios de un emporio comercial, por ejemplo. Y empiezan a hacerlo. Y lo hacen en una hojita aparte. Y vamos a hacer un ejercicio bien interesante la próxima clase. La próxima clase vamos a iniciar con otro tema, y eso lo van a ver ustedes en el capítulo de trabajo en equipo, en la parte que habla sobre la historia. Y para las personas nuevas tenemos un material que es el paquete gerencial, que es el libro, Servicio Excelente Telemercado Efectivo. Están los 4 archivos electrónicos, las 3 guías, que son la de esencia del servicio, las de liderazgo y la del vendedor profesional. Y adicional a ello hay un bono de capacitación, que es este bono, ¿sí? Para que lo utilicen en conferencias adicionales. Benjamin Franklin decía: vacía tus bolsillos en tu mente, que si utilizas apropiadamente ese conocimiento más adelante va a llenar tus bolsillos. Y un amigo, Camilo Cruz, decía: en el campo de las ventas, el mercadeo y el servicio al cliente, el 85% de nuestra efectividad depende de nuestra actitud personal y de nuestra capacidad de ayudar a ver los beneficios del producto o servicio. Entonces, para que vayamos ahondando en el tema. ¿Listo? Entonces, creo que nos queda más por hoy al formato para... Este es un aporte que está